Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 12. Construyendo y derribando. Ubicación. Fuera de Ciudad República. Mientras Korra y Mako buscaban a Amon, el resto del equipo siguió el plan original de ir tras el aeródromo igualitario. La búsqueda los llevó fuera de la ciudad, hacia las montañas, tal como Mako les había indicado en el mapa. Pero a pesar de seguir avanzando, no vieron nada. ¿Ya llegamos?, preguntó Bolin desde el centro de la silla. Pabu colgaba de su cuello, luciendo bastante cómodo. No, Bolin, no lo somos, le dijo a Sammy mientras manejaba las riendas delante. ¿Y ahora qué?, preguntó tras un momento de silencio. No. ¿Y ahora qué? No, dijo ella, sintiéndose un poco frustrada. Estamos. Bolin, Agni, ayúdame, si me haces esa pregunta una vez más, lo haré. Miren al cielo, dijo Hiro de repente desde lo alto de la silla, señalando hacia arriba. Los dos civiles sí miraron hacia arriba. Vieron una aeronave igualitaria surcando el aire, justo delante de ellos. Síguelo, gritó Bolin. Lo sé, gritó Asami, tirando bruscamente de las riendas de Naga, instándola a ir más rápido. La perra oso polar respondió y aceleró el paso, sin perder de vista la aeronave mientras la seguía. Pronto se detuvo en lo alto de un acantilado, lo que permitió a sus jinetes descender y contemplar lo que se extendía bajo ellos. Creo que hemos encontrado nuestro aeródromo secreto, declaró Hiro mientras observaba el espacio aplanado donde se encontraban los edificios y hangares. Al otro lado del campo había 5 pistas diferentes, que se extendían hasta llegar al borde de otro acantilado. El general vio las pistas y supo al instante qué hacer. Bolin, en cuanto bajemos, necesito que destruyas esas pistas. No podemos dejar que esos aviones despeguen, le dijo al maestro tierra. Sí, capitán, respondió Bolin, saludando. Entonces se estremeció al recordar con quién hablaba. Oh, general, dijo, más por su propio bien que por el de Hiro. ¿Terminaste?, le preguntó a Sammy. Sí, más o menos, dijo, bajando la mano desde la posición de saludo. Entonces pongámonos en movimiento. Había un sendero cercano que bajaba al aeródromo. Se giraron para bajar, pero Bolin se detuvo al oír a Pabu y Naga quejarse. Muy bien, esperen aquí hasta que volvamos, ¿de acuerdo?, les dijo a ambos. Naga levantó una pata, lista para seguirlos. Ajá, quédense, ordenó, extendiéndoles una mano. La perra oso polar bajó la pata y se sentó en la nieve, con el hurón de fuego apoyado en su cabeza. ¿Se quedan ahí arriba?, le preguntó Hiro al maestro tierra mientras se unía a ellos y bajaba por el sendero. Sí, respondió. Oye, mira, hay una entrada por ahí. Señaló al costado del sendero, hacia una abertura que daba al aeródromo. Buen ojo. Bajaron con cuidado la pendiente hasta la abertura, donde solo les impedían el paso unos postes de metal espaciados de tal manera que parecían formar una especie de valla. Y no tenía mucho sentido. ¿Por qué habría postes de valla, pero no valla?, preguntó Asami a los otros dos mientras se dirigían hacia ellos. No estoy seguro, respondió Hiro. ¿Deberíamos intentar encontrar otra forma de entrar? No tenemos tiempo para, lo que estaba a punto de decir se vio interrumpido por un grito que le salió de las narices. No estaba solo. Bolin y Asami estaban haciendo exactamente lo mismo. La razón por la que gritaban era porque, en cuanto pasaron entre los postes, una descarga eléctrica los electrocutó con gran intensidad. Al terminar, cayeron al suelo, inconscientes. Ubicación: Ciudad República. Aunque todavía había luz afuera, la multitud dentro de la arena de Pro Control era tan grande que daba la impresión de que un combate estaba a punto de comenzar. Aún había más gente entrando a la arena, pasando por un estricto sistema de seguridad, mecatanques y bloqueadores de ki cada pocos metros. Dentro del estadio, las gradas estaban a reventar y el charco de agua se había vaciado, lo que daba más espacio a la gente para estar de pie frente a una plataforma elevada con una gran pancarta de Amon colgando de fondo. El aire bullía con la gente hablando entre sí mientras esperaban el inicio del meeting, observando distraídamente cómo el humo se acumulaba en la plataforma. Miembros enmascarados de los igualitarios montaban guardia en cada entrada y en los palcos de los árbitros. Mako y Korra observaban desde uno de esos balcones. Tras haber logrado burlar la seguridad nadando primero hacia un lado de la arena y atravesando una ventana, igual que Korra lo hizo la primera vez, y luego usando sus disfraces para posicionarse. Una vez allí, intercambiaron un saludo y esperaron el momento oportuno para asestar el golpe fatal. Por suerte, no tuvieron que esperar mucho.
Amon emergió del humo en la plataforma, con el teniente y un puñado de bloqueadores de ki detrás. Al verlo ascender, la gente vitoreó con fuerza. Para ellos, él era su salvador, el hombre que mejor los conocía. Gracias a todos por acompañarme en esta ocasión histórica, les dijo Amon, animándolos a vitorear con más fuerza. De niño, un maestro fuego mató a toda mi familia y me dejó marcado. Ese trágico suceso dio inicio a mi búsqueda de la igualdad en el mundo. Mentira, Amon, gritó Korra desde el balcón. Ella y Mako se quitaron las máscaras, revelándose ante la multitud. ¿O debería llamarte no attack? Ante las exclamaciones de sorpresa de la gente al ver al avatar, Amon no hizo nada. ¿Quieres que la eliminen?, le preguntó el teniente en voz baja. No, dijo, levantando la mano para detenerlo. Tranquilos todos, les dijo a los presentes, acercándose a ellos. No tenemos nada que temer del avatar. Escuchemos lo que tiene que decir. La gente se calmó un poco y Korra aceptó la invitación. Amon les ha estado mintiendo, les dijo a todos. Los espíritus no le dieron el poder de quitarles el control a las personas. Usa sangre control para hacerlo. Amon es un maestro agua. Lo señaló con un dedo acusador. De nuevo, la gente jadeó de sorpresa y los susurros comenzaron a llenar el aire. ¿Qué es esta tontería?, preguntó el teniente a su líder. ¿Estás desesperado, avatar?, le dijo Amon a Korra. Inventar historias sobre mí es un último recurso patético. Tu familia no fue asesinada por un maestro fuego, respondió antes de volver a mirar a la multitud. Su padre era Yakone, su hermano el concejal Tarlok, y su hermana es Ye, la parangón de las tribus del agua. De nuevo, más exclamaciones de sorpresa y más susurros comenzaron a surgir a medida que la noticia se grababa en la mente de la gente. Pero Amon permaneció imperturbable. De hecho, rió entre dientes ante lo que ella dijo. Qué historia tan divertida, pero te mostraré la verdad. Extendió la mano, se bajó la capucha y desató la cuerda que sujetaba la máscara. Todos guardaron silencio cuando él extendió la mano y se quitó la máscara, revelando la gran cicatriz de quemadura que le cruzaba la cara. Era una mancha roja brillante que se extendía en diagonal desde su mejilla izquierda hasta la frente, y había sucedido de tal manera que sus dientes se veían en una sonrisa que no debería haber existido. Esto es lo que me hizo un maestro fuego, declaró, señalando la cicatriz. ¿Qué?, dijo Korra al verlo. En ese momento, cualquier sospecha que la multitud tuviera sobre Amon desapareció y comenzaron a gritarle, llamándola mentirosa. Les digo que es un maestro agua, gritó, señalando al líder de los igualitarios, que se estaba poniendo la máscara. Ignoraron lo que dijo y siguieron gritándole. Volvió a mirar a Mako. No me creen. No funcionó. Esa era la única herramienta que tenían contra Amon, y no funcionó. Dijimos lo que teníamos que decir, le dijo mientras apoyaba la espalda contra la barandilla y levantaba las manos en posición de combate. Salgamos de aquí. Ya había igualitarios reunidos en la entrada del balcón y encima, con boleadoras listas para ser lanzadas. Sería difícil, pero probablemente podrían abrirse paso luchando. No me iría todavía, avatar, dijo Amon, mirando a la multitud. Te perderás el evento principal. Esas palabras y el sonido de una plataforma elevándose hicieron que Korra se detuviera y se girara para ver de qué hablaba. Allí, encadenados y amordazados en la plataforma, entre los abucheos de la multitud, estaban Tenzin, Hinora, y Kijimeelo. No, se escaparon, dijo incrédula al ver a los nómadas aire. Los vimos escapar. Ubicación, Asami. Mientras recobraba la conciencia, oyó pasos acercándose. Asami oyó la voz de su padre. La hizo volver en sí más rápido, y sus sentidos le indicaron que tenía las manos atadas a la espalda y que estaba tendida en el suelo. Bolina y Ro estaban a su lado, atados con cuerdas. También vio que estaban en una percha y en una celda. Se arrodilló y miró a su padre, que estaba al otro lado de los barrotes. Asami, sé que he sufrido, y lo siento, le dijo. Pero creo que algún día entrarás en razón y podremos volver a ser una familia. Si eso pretendía calmarla, no funcionó. Solo la enfureció. ¿Estás loca?, preguntó. ¿Cómo podemos ser una familia después de todo lo que has hecho? Mamá te odiaría por lo que te has convertido. Eso lo enfureció. ¿Cómo te atreves?, exigió, inclinándose para agarrarse a los barrotes y acercarse. Voy a vengar su muerte. Los aviones están listos para despegar, señor, dijo un igualitario detrás de él, de pie y firme. Fue suficiente para desviar su atención de los prisioneros. Bien, aniquilen la flota, ordenó.
Sus palabras hicieron que Bolin e Hiro se quedaran boquiabiertos y se miraran sorprendidos, lo que hizo que él los mirara. Así es, general, le dijo a Hiro. Intercepté su mensaje al comandante Bumi. Sé exactamente dónde se esconden. Nadie dijo una palabra mientras él se daba la vuelta y se marchaba. Pero una vez que se fue, Asami miró a sus compañeros de prisión. ¿Cómo vamos a salir de aquí?, les preguntó, con la esperanza de que tuvieran alguna idea. Supongo que no sabes hacer metal control, le preguntó Hiro a Bolin. Eso es negativo, señor, respondió. Sintió un extraño deseo de hacer pucheros, pero se negó. Era un general, tenía su dignidad. ¿Tienes alguna idea para salir?, le preguntó a Asami. No, por eso les pregunté a ustedes. Pensé que mi tío abuelo te habría enseñado al menos cómo salir de ese atajo. No pudo evitar fruncir el ceño ante esas palabras, sintiéndolas como una acusación y un insulto. Tu tío no es el mejor profesor. Un día me está enseñando una cosa y al siguiente, otra completamente distinta. Chicos, ¿escuchan eso?, les preguntó de repente Bolin a ambos. Aunque Hiro no podía mirarlo, Asami sí. Sí, lo oímos, Bolin, le dijo al maestro tierra. El ruido que oyeron fue el de aeronaves al arrancar. Era el mismo ruido que oyeron en la batalla de la bahía, solo que más fuerte. Pero él negó con la cabeza. No, eso no, dijo. Escucha. Bolin, lo único que podemos oír es el avión, le dijo Hiro. No, no es eso. Es otra cosa. ¿Qué? La respuesta llegó cuando la puerta del hangar se abrió de golpe con un fuerte estruendo. El estruendo provenía de las puertas que colgaban de sus goznes y el rugido de Naga, que entró corriendo en el hangar. Naga, gritó Bolin. Aquí. La perra oso polar corrió hacia la celda, lo que permitió que Pabu saltara dentro. Allí, se paró sobre sus patas traseras, alcanzando toda su altura, y golpeó los barrotes con sus patas. Bastaron 2 golpes para romperlos por completo. ¿Quién necesita un maestro metal?, preguntó Bolin, retórica pero obligatoria, mientras su hurón de fuego subía a su regazo. Él también tenía la respuesta. ¿Tenemos a Naga? ¿Sí? Pabu intentaba llegar a las cuerdas, pero como su dueño seguía moviéndose, le costaba morderlas. Fue suficiente para que le silbara al maestro tierra. Creo que Pabu no está contento contigo, Bolin, comentó Asami secamente al verlo. Uy, lo siento, Pabu, le dijo al hurón, sin moverse. Pabu logró morder las cuerdas en tiempo récord. Una vez que liberaron las manos y los pies, los exprisioneros se levantaron y salieron corriendo del hangar. Una vez afuera, vieron que los aviones ya despegaban de las pistas. Algunos ya estaban en el aire. Voy tras esos aviones, gritó Hiro a los demás, acelerando el paso. Bolin estaba a punto de unirse a él cuando Naga apareció a su lado, lo subió con la cabeza a su silla y luego se giró hacia otra pista. Sorprendido por el movimiento, Bolin solo pudo gritar no, Naga. Mientras se lo llevaba, Asami vio unos mecatanques vacíos cerca y cambió de rumbo, corriendo hacia ellos. Subió al tanque delantero y observó todo lo que tenía delante. Siguiendo una corazonada, giró la válvula roja a su derecha y el tanque empezó a arrancar. ¿Qué sabes tú?, comentó mientras se abrochaba el cinturón. Como una carretilla elevadora de Industrias Futuro. El tanque se cerró a su alrededor, dejándola solo con la ventana de cristal para ver. Al acercarse lo suficiente al avión que perseguía, Hiro saltó y usó fuego curvado para impulsarse, agarrándose a la cola del avión. Recuperó el equilibrio y corrió hacia la cabina. Sujetó al sorprendido piloto y salió disparado de la cabina y del avión. Mientras los gritos del hombre se desvanecían en el aire, el general tomó el control del avión, que al principio se tambaleaba. Ubicación: Arena de Pro Control. Esta noche, libero al mundo del aire control para siempre, declaró Amon, de pie junto a Tenzin y sus hijos, levantando las manos con gesto dramático. La multitud, complacida con esa declaración, lo aplaudió. Pero Korra no se dejó intimidar. Amon, suéltalos, le gritó. Eres bienvenida a bajar e intentar detenerme, le respondió con tono burlón. Está intentando provocarte, le advirtió Mako a su amiga, agarrándola del brazo. No me importa. Tenemos que salvarlos, respondió ella mientras intentaba liberar su brazo. El avatar necesita que le recuerden el poder que poseo, declaró Amon para que todos lo oyeran, dándose la vuelta y caminando hacia sus prisioneros. Por donde iba, parecía que seguiría la línea, empezando por Meelo. Eso bastó para que Mako aceptara a Korra y atacara. Generó un rayo y lo lanzó contra la plataforma, justo hacia Amon, con la esperanza de eliminarlo de un solo golpe.
El líder enmascarado de los igualitarios saltó del rayo rodando y se puso de pie cerca del teniente. Este impactó contra la plataforma y causó una fuerte explosión con mucho humo. La multitud, que vitoreaba, comenzó a gritar al instante, huyendo del estadio para alejarse del peligro. Mako y Korra saltaron del balcón y corrieron junto a la pared hacia la plataforma, usando su fuego control como propulsión con las manos para mantenerse estables. Una vez cerca de la plataforma, saltaron y comenzaron a lanzar fuego a los igualitarios, derribándolos. Amon esquivó cualquier fuego que se le acercara, lo cual habría sido molesto si lo hubieran estado observando. Mientras Mako mantenía los chorros de fuego encendidos, Korra corrió hacia Tenzin. Le quitó la mordaza y luego se concentró en las cadenas, doblando una pequeña punta de fuego en su dedo para quemarlas. ¿Dónde están Pema y el bebé?, le preguntó. En prisión, respondió. ¿Beifon?, preguntó ella. No lo sé. Se había sacrificado para asegurarse de que escaparan, pero los atraparon de todos modos. Si lo hubiera visto, estaba seguro de que Lin se habría reído o lo habría reprendido. Cuando sintió que la última cadena que lo sujetaba se rompía, saltó para ayudar a Mako, aumentando así el aire de la lucha. Los dos igualitarios restantes fueron derrotados fácilmente, pero Amon siguió esquivando su control, girando y saltando por encima de todos. Solo cuando Tenzin le lanzó un chorro bajo, finalmente salió volando de la plataforma. Mientras tanto, Korra les quitó las cadenas a los niños. Síganme, niños, les dijo. Corrieron hacia la salida más cercana, que estaba justo detrás del andén. Atravesaron la puerta y corrieron por el pasillo, deteniéndose en una intersección. Sáquenlos de aquí, le dijo a Tenzin. Haremos una distracción. Él asintió y miró a sus hijos. Vamos a buscar a su madre y a su hermano, les dijo. Fuga de la prisión, gritó Meelo. Mientras corrían por un pasillo, el sonido de una puerta al abrirse hizo que Mako y Korra se dieran la vuelta. Vieron a Amon en la puerta, mirándolos fijamente. Ese instante pareció una eternidad, pero pasó demasiado rápido. Echó a correr hacia ellos. Korra hizo un rápido disparo para distraerlo, mientras ella y Mako corrían en dirección contraria a Tenzin. Allí, dijo Mako, señalando una puerta cercana, sabiendo que conducía a un almacén. Ambos corrieron hacia la puerta y entraron en la habitación, solo para detenerse en seco. Arashi, susurró Korra mientras observaba al joven rubio que colgaba a pocos centímetros del suelo, sujeto por cadenas. Tenía la cara magullada con una mezcla de colores y el pecho sangraba por heridas, algunas de las cuales apenas habían sanado. También tenía quemaduras en el cuerpo, pero no eran de fuego, sino de electricidad. Por la forma en que colgaba flácido de las cadenas, se le habían agotado las fuerzas. Pero al oír su nombre, sus ojos los encontraron a ambos. Mako, Korra, dijo con voz ronca. El avatar se acercó a él al instante, con fuego en sus manos. Aguanta, te sacaremos de ahí, le dijo, acercándose a las cadenas. No tenemos tiempo, tenemos que irnos, le dijo Mako acercándose a ella. Ella se giró para mirarlo. ¿Qué dices? No podemos dejarlo así. Me importa un bledo si Amon nos persigue. Al oír el nombre, un escalofrío recorrió a Arashi, haciéndole balancearse ligeramente en las cadenas. Idiotas, corran. Graznó. No hasta que seas libre. Korra, no tenemos tiempo, le dijo Mako. Quiero bajarlo tanto como tú, pero Amon viene. Podía oír los pasos acercándose. Corran, dijo Arashi, forzando su voz a subir de tono, pasando de un graznido a un susurro. Pero para entonces, el sonido de pasos afuera era demasiado fuerte. No tenían escapatoria, así que hicieron lo único que podían hacer, esconderse. Lo siento, le dijo Korra a Arashi antes de esconderse bajo una mesa cercana. Estaba cubierta con una tela que la ocultaría de cualquier observador. No sabía dónde se había escondido Mako, pero sabía que se escondía. Se arrodilló allí, esperando en un silencio doloroso y angustioso. Al oír que se abría la puerta, se quedó inmóvil. Cada paso resonaba en sus oídos, haciéndole oírlos durante mucho más tiempo del que deseaba. Arashi Uzumaki, oyó hablar a Amon. ¿Sigues siendo tan desafiante que te niegas a mostrarme tu control? Que te jodan. Aunque dijo esas palabras, no había veneno en ellas. Fue como si las hubiera dicho sin apenas fuerza. Parecía que Amon también lo había notado. ¿Apenas te quedan fuerzas? ¿Por qué malgastarlas insultándome? Debo felicitarte. Has aguantado una semana entera de tortura sin resultados. Mis comandantes están muy irritados contigo por eso. Apostaron a cuánto tardarías en derrumbarte, y la última vez solo 2 días. Yo, sin embargo, sé que estás llegando al final.
Quizás solo haga falta una ronda más para que finalmente te derrumbes. Observó cómo su sombra se desvanecía lentamente de su vista. Pero por ahora, te mostraré algo. El sonido de una llave que salía de algún lugar y abría las abrazaderas que sujetaban a Arashi llenó el aire bajo la mesa. ¿Lo está liberando?, pensó Korra al oír al rubio desplomarse en el suelo. ¿Por qué?, escuchó a Arashi gritar. Porque quiero que sepas que incluso siendo libre, sigues siendo impotente, le dijo Amon. Entonces, de repente, Korra sintió que su sangre se rebelaba contra ella, sacándola de debajo de la mesa y poniéndola al descubierto ante el maestro sangre enmascarado. Ella flotaba en el aire y no pudo hacer nada mientras él la acercaba más. En medio del dolor, vio a Arashi intentando levantarse con esfuerzo, pero sin éxito. Su expresión reflejaba el horror y la desesperación que sentía. Pero por mucho que lo intentara, no podía levantarse. Mako, por otro lado, podía hacer algo al respecto. Salió de su escondite y empezó a lanzarle fuego a Amon. «Suéltala», ordenó. El líder de los igualitarios ni siquiera se molestó en alejarse de las llamas. Simplemente se inclinó a izquierda y derecha para esquivarlas. Una vez que lo pasaron, extendió la otra mano y dobló la sangre de Mako, obligándolo a elevarse hacia el cielo. Por un momento, los dejó flotando en el aire, observándolos luchar contra el dolor y el control. Observó cómo Arashi intentaba ponerse de pie, pero no encontraba la fuerza ni para arrodillarse. Todo marchaba bien y a la perfección. Era el momento de asestar el golpe final. Tiró a los dos maestros al suelo y los mantuvo allí. Dobló al avatar sobre sus rodillas y caminó detrás de ella. Cuando la agarró por la nuca, ella comprendió lo que iba a hacer. ¡No!, protestó. «Korra», gritó Mako. «Para, por favor», suplicó Arashi con un susurro suplicante. Pero Amon no se detuvo. Puso la otra mano sobre su frente y le arrebató su control. Ella cerró los ojos y abrió la boca para gritar, pero no emitió ningún sonido. Cuando la soltó, no intentó atacarlo. Simplemente se desplomó hacia adelante. «Te dije que te destruiría», le declaró a su cuerpo semiconsciente. Ubicación: Aeródromo Equalist. Tras finalmente bajarse del lomo de Naga, Bolin obedeció y comenzó a destrozar las pistas con su tierra control. Lo que lo dificultaba, aunque no lo dificultaba, era su longitud, que lo obligaba a doblar la tierra cada pocos metros. Sin embargo, una vez que estuvo seguro de que estaba prácticamente destruida, pasó a la siguiente. Ya se había encargado de 3 y estaba trabajando en el cuarto en ese preciso instante. Es decir, hasta que vio los mecatanques acercándose a él. Si solo hubiera sido uno, habría pensado que era Asami y no le habría dado importancia. Pero eran 3, y el hecho de que le estuvieran disparando cables prácticamente lo convenció de lo contrario. Al no ver a dónde correr, solo pudo encogerse y levantar la pierna a modo de defensa. Pero nada lo tocó. Al bajar la pierna, vio que Naga sostenía los 3 cables en la boca. Usó su propia fuerza e impulso para derribarlos. Se estrellaron contra el suelo y rodaron arrastrados por el impulso. Cuando finalmente se detuvieron, el que estaba más cerca de Bolin tenía una de sus huellas a escasos centímetros de su cara. «¡Guau!», exclamó antes de volver su atención al perro oso polar. «Gracias, Naga». Ella se quitó los cables de la boca y meneó la cola alegremente. Mientras tanto, Asami seguía en el mecatanque y se había trasladado al hangar donde las aeronaves esperaban ser utilizadas. Sin que nadie se lo pidiera, comenzó a destrozarlas. Descargó toda su ira hacia su padre, Mako y Korra, todo lo que la enfurecía, en destruir estas máquinas, y no podía negar la satisfacción que sentía cada vez que una se rompía. «Asami, ¿qué crees que estás haciendo?», oyó la voz de su padre, que le exigía mientras se encontraba frente a una de las últimas aeronaves. Giró el tanque y vio otro tanque en la entrada. «Estás ayudando a quienes se llevaron a tu madre». «¿Ya no sientes amor por mamá?», respondió ella, todavía enojada con él por todo lo que le había traicionado. «Estás demasiado lleno de odio. Tu hija desagradecida e insolente», le gritó. Su mecatanque avanzó a toda velocidad, directo hacia ella. Ella intentó detenerlo disparando cables, pero él los esquivó todos y luego se estrelló contra su tanque, estrellándolo contra el suelo y destruyendo otro avión. Mientras yacía allí, se acercó y blandió su garra, rompiendo el cristal de un solo golpe. «Ahora veo que no hay posibilidad de salvarte», le gritó a su propia hija. Levantó la garra del tanque una vez más, solo para ser golpeado repentinamente por una gran roca en el costado. Sorprendido por la acción, el tanque se tambaleó un poco. Logró recuperar el equilibrio y ver de dónde había salido la roca.
Venía de la parte delantera del hangar y fue lanzada por Bolin desde lo alto de Naga. Señor Sato, es un padre horrible. Gritó el maestro tierra, doblando una gran roca hacia él con cada palabra. Y mientras soportaba la lluvia de rocas, Hiroshi se olvidó de su hija por un instante. Ese instante fue suficiente para que ella recuperara su tanque y atacara el suyo. Clavó su garra en el tanque enemigo, cortando cableado importante, matándolo, y luego lo arrojó al suelo. Mientras su tanque yacía allí, ella fue quien se acercó. Pero en lugar de golpearlo con sus garras, las usó para abrirlo y ver a su padre sentado allí. Lo vio con miedo en los ojos, presa de lo que pudiera hacerle. Quería hacerle muchísimas cosas. Quería lastimarlo, hacerlo sufrir. Pero a pesar de todo lo que quería hacerle, el hecho de que todavía fuera su padre se lo impidió. Debió percibir su vacilación, pues le disparó un cable, obligándola a inclinar el tanque. Eso le dio la oportunidad de salir de su propio tanque y correr hacia la entrada del hangar. Eres un padre horrible, se dijo a sí misma con pesar y tristeza. Apuntó y le disparó una bola eléctrica. La bola impactó y él cayó al suelo, quedando inconsciente por la descarga. Ubicación: Arena de Pro Control. Arashi estaba furioso e intentó usar esa ira para recuperarse. Pero estaba tan débil y herido que le estaba tomando más tiempo del debido. Gracias a eso, Amon pudo llegar hasta Korra. Algo así no debería haber sucedido. Pero aún así sucedió y no pudo hacer nada al respecto. Finalmente, eres impotente, se regodeó Amon, de pie sobre Korra, aún controlando a Mako con su sangre control. La avatar se puso a gatas para intentar golpearlo, pero falló por completo y cayó al suelo. Fue bastante divertido, siendo sincero consigo mismo. Amon, dijo el teniente a sus espaldas. Todo lo que dijo el avatar es cierto, ¿verdad? Acabo de verte usar sangre control sobre ella. Lo único que obtuvo como respuesta fue que Amon giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Se quitó la máscara y la tiró al suelo, pisándola con tanta fuerza que rompió el cristal. Traidor. Le gritó a Amon. Te dediqué mi vida, hice todo lo que me pediste, yo, torturé a un niño de 12 años por tu culpa. Sacó sus garrotes y atacó al enmascarado, con la intención de convertirlo en un cadáver ensangrentado. Pero Amon lo detuvo con su sangre control, levantándolo en el aire. Me ha servido bien, teniente. Pero no se engañe. Encontró un inmenso placer torturando al joven Uzumaki aquí, no porque yo se lo dijera, sino porque era un maestro. Sin apenas esfuerzo, arrojó al hombre a un lado, contra una pila de leña. Esta cayó a su alrededor, ocultándolo de la vista. Una vez hecho esto, Amon volvió a centrarse en Mako, se acercó a él y dobló su sangre para ponerlo de rodillas. De lo que no era consciente era de que Mako había estado separando sus energías y reuniéndolas, reteniendo en la punta de sus dedos la energía que ansiaba ser liberada. En el momento en que se arrodilló, obligó a sus dedos a actuar contra el control de su sangre y apuntar a Amon. Una vez seguro de que estaban en la posición correcta, atacó. Un rayo saltó de sus dedos y golpeó a Amon con una fuerza similar a la de un mazo. No gritó de dolor, pero sí gruñó, y la fuerza del rayo lo lanzó por los aires, impactando contra la pared cerca de la puerta. Cayó al suelo y Mako lanzó rápidas bolas de fuego contra lo que lo rodeaba, haciéndolo caer y atrapándolo. Al ver que estaba atrapado allí por un momento, se giró hacia Korra y Arashi, levantando a la primera para que se pusiera de pie y agarrando la mano de la segunda, obligándolo a hacer lo mismo. Vamos, chicos. Les dijo mientras lo sacaba corriendo del almacén. Aunque quería correr por el pasillo, con ellos dos solo pudo correr. No dejaba de mirar atrás para asegurarse de que Amon no estuviera detrás de ellos. Mako, mi control, gimió Korra mientras se obligaba a correr junto a él. No podía sentir a ninguno de ellos. No podía sentir el agua, el fuego ni la tierra. No estaban allí. Todo estará bien. Le aseguró. Solo tenemos que salir de aquí. Pero de repente se detuvo a medio paso, haciendo que las personas que cargaba se le escaparan de las manos y se deslizaran hacia adelante. Levantaron la vista y vieron a Amon de pie detrás del maestro fuego, sin verse afectado por el desgaste y controlando la sangre de Mako. Lo estrelló contra las paredes y el techo por si acaso antes de tirarlo al suelo. Estoy impresionado. Nadie me ha vencido así. Inclinó a Mako hasta ponerlo de rodillas. Es casi una pena quitarle el control a alguien tan talentoso. Casi, reiteró, firme en sus convicciones. Cuando Korra alzó la vista hacia la escena, vio a Amon de pie detrás de Mako con la mano en la mano, y se horrorizó. ¡No! Gritó, poniéndose de pie de un salto y lanzando un puñetazo.
En el instante entre su grito y su acción, silenciosa e inconscientemente, se acercó al único elemento que nunca había tocado, pidiéndole ayuda para salvar a su amiga. Respondió. Una ráfaga de aire aullante salió rugiendo de su puñetazo y se precipitó por el pasillo, impactando a Amon y alejándolo de Mako. Imposible. Exclamó en estado de shock mientras miraba al avatar que había igualado. Tras lanzar el puñetazo, Korra tuvo que apoyarse en la pared. Pero todas las miradas estaban puestas en ella. Korra, ¿qué hiciste? Le preguntó Arashi desde el suelo. Ella también estaba atónita. Yo puedo hacer aire control. Ya había respondido a esa pregunta y la respuesta le dio fuerzas. Yo puedo hacer aire control, declaró, impulsándose contra la pared. Avanzó, lanzando ráfagas de aire con cada puñetazo. Cada ráfaga hacía que Amon se moviera como un muñeco de trapo. Puede que se hubiera enseñado a defenderse de los maestros sin usar control, pero ninguna de esas lecciones autodidactas trataba sobre aire control. Además, se había sorprendido y no pudo mantener una defensa adecuada. Ella lo empujó por el pasillo hasta que estuvo contra la ventana. Mirándola con ira, extendió la mano y dobló su sangre a su voluntad. Se quedó quieta tras su furia, pero no se dejó vencer. Luchó contra el control, usando cada fibra de su ser para lograrlo. No, tú, no. Gritó, levantando el pie y pateándolo, doblando una última ráfaga de aire que envió a Amon por la ventana, sobre el muelle de la arena, y al agua. Nadie dijo nada después de que salió volando del edificio. Arashi finalmente encontró la fuerza suficiente para ponerse de pie, pero aún así tuvo que apoyarse en la pared para caminar. Se obligó a unirse a Mako y Korra en el agujero de la pared, observando lo que sucedía. Vieron la máscara de Amon flotando en el agua. Resultó que el muelle estaba lleno de gente que creía en lo que predicaba Amon. Los tres fueron rápidamente abucheados con frases como tirano dominante y avatar malvado. Pero todo terminó cuando Amon salió de la bahía. Debió de quedar inconsciente al sumergirse, pues jadeaba. También debió de entrar en pánico, porque salió de la bahía sobre una columna de agua mientras la cicatriz de quemadura en su rostro se desvanecía en el aire. Mientras todos lo observaban, sobre una columna de agua que giraba y giraba, sin cicatriz en el rostro, la gente vio que Korra había dicho la verdad sobre él. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero no lo encontró. Solo podía ver al avatar en el agujero mirándolo sin miedo en sus ojos. Tan rápido como emergió del agua, volvió a sumergirse y usó su agua control para escapar. Mako intentó detenerlo lanzando una bola de fuego, pero solo impactó el agua. Efectivamente, el líder de los igualitarios, descubierto, escapó. Ubicación: Tarlok. Al ver a su hermano subir al ático y acercarse a él, el concejal de la tribu Agua del Norte se sorprendió, pero solo por un instante. No attack, dijo a modo de saludo y reconocimiento. Se acabó, hermano, respondió No attack, bajándose la capucha para revelar su rostro sin máscara. Siento mucho lo que te hice. Suspiró y apartó la mirada. Nuestro padre nos puso en este camino. El destino nos hizo chocar. Miró a su hermano, recordando el día en que todo cambió. Debería haberme ido contigo cuando éramos niños. El mayor de ellos sacó las llaves de la celda y abrió la puerta. Váyanse conmigo ahora, ofreció. Tenemos una segunda oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Por favor, son todo lo que me queda en el mundo. Tarlok guardó silencio durante un buen rato. Pero luego se levantó y asintió en silencio. No dijo ni una palabra al salir de la celda, ni tampoco mientras abandonaban el templo y se dirigían al muelle, donde los esperaba una lancha rápida. Pero al llegar al muelle, ambos hermanos se detuvieron por completo. Yue se interponía en su camino hacia la libertad. No llevaba armas y se mantenía en posición neutral, pero eso no significaba que no los detuviera. Yue, dijo Tarlok, rompiendo finalmente su silencio. Tarlok, respondió ella antes de volver su atención a No attack. Veo que decidiste quitarte la máscara. ¿Finalmente te descubrieron? Sí, dijo. Ella suspiró. Te prefería mucho cuando estabas de nuestro lado, No attack. Sus ojos se abrieron de par en par al oír esas palabras. ¿Cómo lo supiste? Siempre lo supe, igual que siempre lo supe con Tarlok. Lo supe la primera vez que te vi con Sosin. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Tarlok se preguntaba lo mismo de su hermana. Solo se había enterado de su relación por un comentario superficial de su predecesor. Cuando la confrontó, lo único que hizo fue reconocerlo. ¿Qué diferencia habría habido? Preguntó ella. Me conformaba con dejar atrás mi pasado. Ahora más aún cuando nos lleves, dijo Tarlok con un pequeño matiz de amargura en su voz. Ella no respondió, pero lo miró fijamente.
Él no pudo sostenerle la mirada y bajó la vista hacia el muelle. Dijera lo que dijera de ella, lo que le había pasado era culpa suya y lo sabía. No tenía sentido culpar a alguien que no había hecho nada para animarlo a hacerlo. Había sido culpa de su ego y orgullo. Noatak, solo tengo una pregunta, le dijo. ¿Estuviste involucrado en la muerte de Sosin? Para nada. Respondió al instante con una furia inesperada. Estuve afuera con la multitud mientras la casa ardía, horrorizado por lo que vi. Fui uno de los que intentó apagar el fuego. No maté a Sosin ni a su familia. Intenté salvarlos. La furia se desvaneció en cuanto apareció. Intentaba ayudar a mejorar el mundo. Pensé que los igualitarios harían lo mismo, solo que de forma diferente. De acuerdo. Ella percibió la verdad en su voz y también la vio en sus ojos. Dada su historia previa con Sosin y su fidelidad al trabajo, le creyó. Caminó hacia ambos hasta que estuvieron a un paso de distancia. Vayan. Suban al bote y corran. Se habría reído al ver sus caras de sorpresa si hubiera sido en otro momento. Pero no lo era. Ella les había dado la salida. ¿Por qué? Le preguntó Tarlok. ¿Por qué qué? Le preguntó ella levantando una ceja. ¿Por qué haces esto por nosotros? Deberías acogernos. Era lo lógico, y ella no lo estaba haciendo. Tienes razón, debería llevarlos a ambos, asintió. Debería atarlos como a un mono cerdo y entregarlos a Naruto por lo que le hicieron a su nieto. Ambos hombres sintieron que el miedo se apoderaba de sus corazones al pensar que eso sucediera. Sería un destino peor que la muerte y sin duda los haría implorar por esa liberación. Lo que lo empeoraba era que se lo merecían. Noatake estaba seguro de que, una vez que Naruto le pusiera las manos encima al teniente, no viviría para ver el fin del día, y mucho menos de la semana. Entonces, ¿por qué no lo haces? Se atrevió a preguntar Noatake. Fue entonces cuando ambos recibieron una sorpresa. Extendió la mano hacia sus cuellos y los abrazó. Porque no importa qué estupideces, idiotas o locuras hagan que los metan en problemas y hagan que la gente llore por su sangre, ustedes dos siguen siendo mis hermanos menores. Y si no puedo cuidar de mi familia, entonces no debería llevar este medallón. Sus dos hermanos captaron el corazón en su voz al pronunciar esas palabras. Sabían que hablaba en serio con ellos y con el abrazo que les dio. Fue un consuelo, uno que nunca tuvieron el placer de tener. De repente, desearon haberla conocido de pequeños para que hubiera sido su hermana mayor. Gracias, pensaron ambos. Pero será solo por esta vez, continuó, rompiendo el abrazo. La próxima vez que los encuentren, no estaré allí para despedirlos. Lo más probable es que sea una de las personas que los traiga. Puede que sean mis hermanos, pero eso no excusa lo que han hecho. Pasó junto a ellos hacia el templo. Será mejor que se vayan. No miró atrás al oírlos subir a la lancha y arrancar el motor. No miró atrás al oír el rugido del barco al alejarse en las aguas de la bahía de su homónimo. Siguió mirando hacia adelante mientras caminaba, sin lágrimas en los ojos. Un día después, los refuerzos comenzaron a llegar a la bahía de la ciudad. Resultó que Hiro había logrado destruir las 5 aeronaves enviadas para destruir las naves de Bumi, por lo que pudieron llegar sanos y salvos. Tenshin y su familia estaban en el muelle con Korra, su equipo, Arashi, Lin, Yue y Naruto cerca, esperando la llegada del barco líder. A pesar de que Amon había sido delatado, la ciudad seguía bajo control igualitario. Recuperarla sería una lucha, y aún así, el único a quien no le preocupaba era Naruto. Claro que, dado lo que él y su nieto habían pasado, nadie lo había criticado. Solo sabían que Naruto nunca dejaba de ver a su nieto y que el teniente no había sido visto desde ayer, aunque, dado el mal humor del Paragón la semana pasada, probablemente eso era lo mejor. Lin se paró frente a Korra con manos reconfortantes sobre sus hombros. No puedo creer que Amon también te haya vencido, dijo con tristeza. Oye, al menos desbloqueaste tu aire control. Dijo Bolin alegremente. Pero solo recibió una mirada fulminante de todos los que lo oyeron. Llegaste en el peor momento de mi vida. Dijo Arashi desde donde estaba junto a Asami, apoyándose sutilmente en ella. Aunque se estaba recuperando de la tortura, solo había pasado un día. Sentía nerviosismo y también sentía que alguien cerca lo agarraría. En serio, hermano, no es el momento, le dijo Mako a Bolin. Está bien, está bien. Me quedaré aquí parado, en silencio, quieto, dijo mientras retrocedía y se ponía las manos sobre la boca. Chicos, hay cosas más importantes de las que preocuparse que de mí ahora mismo, les dijo Korra a todos, quitando las manos de Lin de sus hombros y luego caminando hacia el borde del muelle para ver llegar el barco. Korra, no se puede negar lo que has hecho, le dijo Tenshin, acercándose a ella.
Salvaste Ciudad República. Pero Amon escapó, respondió con un dejo de amargura en la voz. Y los igualitarios aún controlan la ciudad. Habrá una lucha para recuperarla. No, no lo habrá, dijo Naruto desde su lado, con la mano protectora sujetando el hombro de Arashi. Los barcos están aquí para acabar con lo que quede de los igualitarios. ¿Qué quieres decir? Me enteré de lo que intentas contarle a la gente en la arena sobre Amon. Fue un buen esfuerzo, pero también un poco brusco. Lo único que realmente lograste fue derribar la figura decorativa. La estructura aún permanece. Oh, entendía su punto, pero no la animó. Eso significa que nos espera una pelea aún más grande. Amon podría haberse ido, pero sus ideales seguían vigentes y podían usarse. Suspiró. ¡Genial! El avatar se ha quedado sordo. Eso la hizo mirarlo con desgana. No, no lo he hecho. Entonces escuchen lo que dice la gente. No habrá una batalla por la ciudad. Habrá una limpieza, pero no una batalla. ¿Y qué te hace decir eso? Simplemente escucha la radio más tarde. Escucha y aprende. A medida que el barco líder se acercaba, todos vieron a un hombre de pie sobre una de las cabezas de dragón. Sí, llegó el tío Bumi. Exclamó Ikki con alegría al ver al hombre desde lo alto del Naga. El hombre debió oírla porque al instante siguiente, soltó un grito salvaje y golpeó los puños. Genial, ahora tengo que entretener a mi hermano, dijo Tenshin con aire resignado. Oh, no será tan malo, Tenshin, lo reprendió Pema suavemente mientras mesía a Rohan. Estamos hablando de Bumi, le recordó. ¿Quieres que me encargue de ello? Le preguntó Naruto, mirando a Korra hacia él. El nómada aire pareció aliviado ante la pregunta. Por favor. Si alguien aún con vida podía controlar a su hermano, ese era Naruto. Muy bien, dijo, mirando a los niños entre ellos. Niños, tápense los oídos. Voy a gritar. ¿Por qué? Le preguntó Meelo, con curiosidad coloreando su voz. Porque va a sonar fuerte, respondió. Una vez mandé a Momo a 3 metros de altura cuando usé esta voz justo a su lado. Hagan lo que dice, niños, asintió Tenshin. Había oído la voz un par de veces en su vida. Una parte de él aún creía que usaba aire control para lograrlo. Naruto observó a los niños hacer lo que les decían. Luego giró la cabeza hacia la bahía y el barco. Se aclaró la garganta un par de veces para entrar en calor. Y luego gritó. Bumi, ¿qué te ha dicho June sobre presentarse? Quiero tu trasero en este muelle en 10 minutos o te haré dar 50 vueltas alrededor de la isla con tormenta. El hombre sobre la cabeza de dragón se estremeció visiblemente y se zambulló rápidamente. Mientras nadaba frenéticamente hacia el muelle, Bolin miró al paragón de fuego. ¿En serio no ibas a obligarlo a nadar alrededor de la isla? Preguntó. Por supuesto que hablaba en serio, respondió Naruto, y su voz volvió a su rango normal. Eso es un poco cruel. No, le está agarrando la mano. Solía hacer el doble de eso en mar abierto. El chapoteo se hacía más fuerte a medida que el hombre se acercaba al muelle, haciendo que todos volvieran la atención hacia él. Finalmente, prácticamente saltó del agua al muelle, jadeando como si le fuera la vida en ello. ¿Qué tal lo hice? Le preguntó a Naruto mientras el agua goteaba de su uniforme. Es bueno saber que todavía estás en forma, respondió el paragón. Eso no responde a la pregunta. Estabas haciendo alarde, no obtienes una respuesta. Frunció el ceño. Pensé que todo había terminado ahora que ya no soy el estudiante. ¿Cuándo ella o el resto de nosotros dijimos eso? Intentó responder, pero se detuvo al ver que Tenshin estaba allí. Hermanito. Gritó, agarrando a Tenshin y dándole un fuerte abrazo. Bumi, estás empapado. Dijo el maestro aire mientras intentaba zafarse del abrazo. Con gusto abrazaría a su hermano, pero no cuando literalmente saliera del agua. Podía sentir que su ropa ya se estaba mojando. Uy, lo siento, dijo, bajando a su hermano. Hola, niños. Les dijo a Hinora, Ikki y Meelo con una gran sonrisa. Los abrazaría, pero no creo que a su padre le guste. Mientras los niños le sonreían, Pema rió levemente. Bumi, ven a conocer a tu nuevo sobrino, le dijo a su cuñado, sosteniendo a Rohan en brazos. Se animó con la noticia y se acercó a ella, mirando al bebé. Su gran sonrisa se transformó en una dulce sonrisa. Hola, hombrecito, le dijo a Rohan. Soy tu tío Bumi. Mucho gusto. El bebé balbuceó alegremente, intentando alcanzar su barba. Pero él rió entre dientes y se apartó. No lo creo, ya está solucionado. Dándole la espalda a Pema, se acercó a Korra. Hola, pequeña, le dijo a la mujer de la tribu. Oye, Bumi, dijo en voz baja. Se detuvo y la miró con el ceño ligeramente fruncido.
La conocía de niña, pero era más ruidosa y bulliciosa, y le habían dicho que no había cambiado mucho con la edad. Verla así le disgustaba. Supongo que pasó algo. ¿Podrías decirlo?, dijo Bolin, acercándose al hombre y dando un paso protector frente a Korra. Me llamo Bolin, por cierto. Este es Mako, mi hermano, dijo señalando a su hermano, quien se unió a él para proteger a Korra. Pero sus acciones solo hicieron reír a Arashi. Chicos, se dan cuenta de que este tipo podría patearles el trasero a ambos sin siquiera pestañear ni sudar, ¿verdad? Preguntó la rubia a los dos Benders. No hace falta que me defiendas, Arashi, le dijo Bumi. Soy perfectamente capaz de manejar este tipo de cosas yo solo. Estaba tratando de salvarlos de una paliza vergonzosa. Yo diría que lo lograste, dijo Asami mientras observaba a Mako y Bolin alejarse de Korra, pero solo después de que ella puso una mano sobre sus hombros y negó con la cabeza. Ah, ¿y quién es esta pequeña belleza?, dijo el comandante de las Fuerzas Unidas mientras la miraba. Ese sería Asami Sato, mi aprendiz, le dijo Naruto antes de que su mirada pudiera convertirse en algo más que mirar fijamente. ¿En serio?, preguntó, mirando al hombre mayor con curiosidad. ¿Por fin tienes un aprendiz? Sí, finalmente conseguí un aprendiz. Ya era hora, viejo idiota, dijo triunfante. Y aquí estábamos los demás, preocupándonos de que murieras primero. Tú eras el único que se preocupaba por eso, Bumi, le dijo Yoe. Confiaba en que encontraría a alguien. Oye, tú también lo regañaste. En cualquier caso, Asami, le dijo Naruto a su aprendiz, captando su atención. Me gustaría presentarte a Bumi, el paragón de los nómadas del aire. Asami se sorprendió un poco al oír eso, porque nunca había pensado que lo fuera. Podría haber lucido bastante elegante si su uniforme no hubiera estado empapado, pero ahora parecía un animal recién salido de un baño no deseado. El hecho de que su pelo y barba parecieran los de un perro mojado tampoco ayudaba mucho. Probablemente se veía mejor después de limpiarse y secarse, pero por ahora, no era una primera impresión. Encantada de conocerte, dijo. Ja. Es muy educada, dijo Bumi con una carcajada. ¿Vas a obligarla a hacer eso?, le preguntó a Naruto. ¿Por qué lo haría? Ella es encantadora, a diferencia de ti. Tiene razón en eso. Soy la única persona encantadora que queda en los paragones, dijo Yoe. El resto de ustedes son simplemente unos tontos. Un hecho que nunca he negado, le dijo Naruto. Luego volvió su atención a Bumi. En fin, Bumi, no quiero que vayas a la ciudad con tus barcos todavía. ¿Por qué?, preguntó, poniéndose serio. Fue un cambio tan repentino que quienes no lo conocían se sorprendieron al ver su cambio de actitud en ese instante. Cuanto más espero, más control tienen de la ciudad. Necesito un rato en la radio. Dame ese tiempo y esa conexión será inexistente, te lo prometo. No lo sé, Naruto. No estoy seguro de que lo que estés preparando vaya a facilitarme la pelea. El paragón del fuego le sonrió. Cuando perdiste la fe en mí, Bumi, ya deberías saber que, sea lo que sea que planeé, siempre lo logro. El paragón aéreo consideró esas palabras por un momento y luego volvió a hablar. Tienes razón. Te daré un tiempo por radio, pero nada más. Cuando termines, mi división entra en combate. Gracias. Una hora después, oyeron a Naruto hablar en una radio pública. Todos los que estaban en la isla estaban sentados en uno de los comedores, alrededor de una radio sintonizada en el canal específico. Buenos días, Ciudad República, comenzó el paragón del fuego. Soy Naruto Uzumaki, el paragón de la Nación del Fuego. Hoy me dirijo a los igualitarios. Como seguramente ya saben, ayer se decía que su líder, Amon, era maestro agua además de maestro sangre, e hijo de Yakone. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo niegan, afirmando que todo es una mentira inventada por el gobierno o el avatar para desacreditarlo. No lo es. Verás, Amon, o mejor dicho, no Attack, ya que ese era su verdadero nombre, no era solo un maestro agua ni el hijo de Yakone. También fue el asistente personal de mi hijo, Soshin Uzumaki, cuando representaba a la Nación del Fuego en el Consejo Unido. Mi hijo y su esposa lo consideraban un buen amigo, y él sentía lo mismo. En sus propias palabras, había servido bajo las órdenes del hombre más grande que jamás haya pisado la mesa del consejo. Es bastante irónico e hipócrita que alguien que decía odiar a los maestros diga eso de un maestro fuego. Estoy seguro de que ninguno de ustedes se ha dado cuenta del caos que su pequeño grupo habría causado si hubieran ganado. Para empezar, extrañarían rápidamente a los maestros que dicen odiar. Sin los maestros fuego, ¿quién mantendría las luces encendidas en las calles y los edificios?
Sin los maestros agua, ¿quién se aseguraría de que las alcantarillas no se obstruyan en sus túneles? Sin los maestros tierra, ¿quién se encargaría de las construcciones en la ciudad y sus alrededores? Ahora bien, es cierto que no puedo decir nada sobre los maestros aire en cuanto a su contribución a la ciudad, pero es porque solo hay 4 ahora mismo, 3 de los cuales son niños. Y tu líder planeaba arrebatárselos. ¿Y qué hacías al respecto? Estabas clamando por su sangre mientras lo oía. Me pregunto si harías lo mismo si te ataran al poste a punto de ser igualado. Igualdad, ja. Qué palabra tan inútil cuando se aplica a los humanos. Todos ustedes dicen querer la igualdad, pero la verdad es que, una vez que hubieran ganado, habrían dominado a los antiguos vendors, abusando de ellos, obligándolos a trabajar duro por poco dinero, humillándolos y castigándolos solo porque se sienten crueles. Probablemente dirían que lo hacen porque se lo merecen, pero en realidad, eso no los hace mejores. Solo los pone a su nivel. Una vez que les hayas hecho eso suficientes veces, empezarán a formar su propia rebelión. Puede que algunos estén a medio hacer y mueran antes de siquiera intentar un movimiento serio, pero siempre habrá uno que lo logre. Quizás la encabece el grupo de los maestros que igualaste, porque el hecho de que le hayas quitado el control a alguien no significa que perdure entre sus hijos. Una vez que su rebelión se desencadene y logren derrocarte, te tratarán como tú los trataste y ahora volvemos al punto de partida. Puede que haya tardado 10 años o 100, pero habría sucedido. Pero eso no es lo que debería detenerte, sino esto. No entiendes lo que significa la palabra igualdad. Significa que todo sea igual, que sea lo mismo, la misma actitud, las mismas creencias. Hubieras querido rebajar a los 5 países al mismo nivel y mantenerlos allí. ¿Sabes qué pasa entonces? Esterilidad. No habrá diferencia entre una persona y otra, ni pensamientos ni opiniones diferentes. En ese caso, mejor te suicidas. Los países han llegado tan lejos en la historia porque son diferentes. La diferencia de ideales, creencias y opiniones es lo que los distingue. Que se enfrenten durante la guerra y luego se unan en paz es lo que hace que el futuro se desarrolle y se forje en el presente. ¿Crees que la ciudad en la que vives estaría aquí si no fuera así? Esta, junto con la República Unida, se formó a partir de las colonias de la Nación del Fuego de la Guerra de los 100 años, una vez que Aang derrotó a Osai y aseguró la paz. Y a pesar de lo que pienses o quieras creer, el control está profundamente arraigado en las diferentes culturas de los países. Si se elimina eso, el país queda paralizado. Les dejo con lo que acabo de decirles. Reflexionen sobre ellos y sobre sus acciones. Una vez que lo hagan, pregúntense, ¿realmente vale la pena arriesgar la vida con una creencia tan errónea? La radio puso música, pero entonces Lin la apagó. Nadie dijo nada. Todos se quedaron mirando la radio. Bueno, mejor me pongo a limpiar, dijo Bumi mientras salía de la habitación. Sus botas apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Vaya, 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 dijo Bolin con voz llena de asombro. Sí, tendré que estar de acuerdo contigo en eso, hermano, le dijo Mako, con su voz también llena de asombro. Eso fue algo, dijo Hinora en voz baja. Arashi se rió. No te preocupes, enano. Puedes decir que fue genial. Tú lo sabes. A él le encantaba cuando Sugiji hacía algo así. Siempre era genial oírle decir esas palabras. Mientras tanto, Yoe se acercó a Korra. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y acababas de descubrir a los paragones, pequeña? Me preguntaste cuál de nosotras era la más peligrosa y no respondí porque me pareció demasiado joven para hacer ese tipo de preguntas. La joven miembro de la tribu asintió en silencio. Para responder a esa pregunta, Naruto es el más peligroso. Y eso es porque vencía fácilmente a cualquiera, tanto con armas como con palabras. Podía creerlo, y así fue. En un solo discurso por radio, el Paragón de la Nación del Fuego había desacreditado aún más a Amon como enemigo de los Benders, había expuesto lo que sucedería en el futuro si los igualitarios triunfaban y había señalado la principal falla en su ideología. Si la gente no se hubiera dado por vencida con los igualitarios antes, lo estaría ahora. Sintió un golpecito en el brazo y vio a Arashi a su lado. En su mano tenía un papel. Jiji quería que leyeras esto, dijo, entregándoselo. Ella lo tomó y lo leyó. Así es como se da un golpe fatal. Naruto. Supongo que no soy muy buena contándole cosas a la gente, dijo con un dejo de tristeza. Lo único que se le daba bien era doblar y patear traseros, pero no podía hacer lo primero y lo segundo ahora estaba muy limitado. Arashi solo le dio otro papel. Solo necesitas práctica, eso es todo. Por el amor de Agni, solo eres un adolescente. Tienes tiempo para crecer. Naruto. ¿Cómo lo hace?
casi preguntó, recibiendo un tercer trozo como respuesta. No eres el primero en hacer esa pregunta. Todavía no te lo voy a decir, Naruto. Oh, vamos, se quejó ella. Para ser justos, tiene mucho de eso, le dijo Arashi. Ubicación. Complejo de la tribu Agua del Sur. Apenas 3 días les tomó a Bumi y sus fuerzas recuperar el control de la ciudad, pues el mensaje de Naruto al público había surtido efecto. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Cómo curar a quienes habían perdido su control? Esa pregunta era crucial para Korra. La primera solución que se les ocurrió a Tenshin y a los demás adultos fue regresar a la tribu Agua del Sur y pedirle a su madre que intentara curar a Korra. Nadie encontró fallas en ese plan, así que todos fueron, incluyendo a Mako, Bolin y Asami. Había sido un viaje relativamente tranquilo y apacible, salvo por una tensa noche entre Naruto y Yue. Esa noche, les revelaron que el Paragón del Agua había dejado ir a sus hermanos, pero también supieron que, de todos modos, estaban muertos, pues su barco había explotado en medio del mar. Cuando Asami se atrevió a preguntarle a Naruto cómo lo sabía, su respuesta fue un enigmático alguien que conocerás más tarde. Eso no tenía sentido, aunque los había visto a ambos paralizarse un segundo antes de que su maestra empezara a acusar a Yue. Al llegar al complejo donde Korra había pasado su vida entrenando para ser el avatar, Katara, Tongrat y Senna, sus padres, los recibieron en la puerta. Korra, quien no había dicho nada durante el viaje al sur, estuvo a punto de desmoronarse cuando sus padres la abrazaron. Pero la abrazó y la siguió hasta el edificio principal para que la sanaran. Esperaron en la sala del edificio mientras Katara llevaba a Korra a una habitación trasera. El aire en la habitación era tenso y angustiante. No sabían si funcionaría. La mayoría estaban despiertos, excepto Meelo y Naruto. Y aunque la mayoría entendía cómo el maestro aire podía quedarse dormido, ya que se había quedado despierto hasta tarde la noche anterior para sentarse junto a su padre, no podían decir lo mismo del Paragón del Fuego. Era casi como si le diera igual lo que pasara, sentado en la silla con los ojos cerrados. Cuando la puerta trasera finalmente se abrió, todos, incluso Naruto, que despertó al oírla abrirse, se giraron para ver a Katara salir con una expresión triste. Lo he intentado todo, pero, les dijo, con el rostro aún más triste. No puedo restaurar el control de Korra. Pero eres la mejor sanadora del mundo, protestó Lin, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Tienes que seguir intentándolo. Lo siento, no puedo hacer nada, respondió. Hay alguien tan hábil como yo sanando, pero está al otro lado del planeta. Entonces llamémosla y pidámosle ayuda. La vieja maestra agua parecía a punto de decir algo, pero miró a Naruto. Aunque su rostro permanecía inexpresivo, pudo ver la dureza en sus ojos ante la perspectiva que mencionaba. Entonces recordó las leyes que él había impuesto y que no permitiría que se cumplieran. Así que, en cambio, negó con la cabeza mirando a Lin. Probablemente no serviría de nada. Korra aún puede usar el aire control, pero su conexión con los demás elementos se ha cortado. La puerta trasera se abrió de nuevo y Korra salió. Se detuvo y observó todas las miradas fijas en ella en ese momento, notando distraídamente que Meelo había despertado. Todo va a estar bien, Korra, le dijo Tenshin, pero no lo toleraba. No, no lo es. Vio que Naruto se había sentado y cerrado los ojos de nuevo, obviamente ignorando lo sucedido. Probablemente se habría enfadado con él si hubiera sido normal, pero no lo era. Mirando todos los rostros que la rodeaban, no quería estar más sola que nunca. Se dirigió a la puerta al instante, tomó su abrigo y se lo puso justo al llegar. El aire frío que la recibió al salir solía ser muy refrescante. Tan solo sentirlo le daba energía para el día. Pero ahora, simplemente se sentía frío. Y las nubes grises que había visto tantas veces en su vida y que tanto le gustaban ahora le parecían deprimentes. Bajó las escaleras, pasó junto a Oji y se dirigió a donde Naga la esperaba. Korra, espera, escuchó a Mako gritar detrás de ella en los escalones. Se detuvo en seco, dejándolo alcanzarla. Vete, le dijo finalmente. Lo haré, pero solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Esas no eran las palabras que quería oír. Así que se giró para mirarlo. No, me refiero a que te vayas, que vuelvas a Ciudad República. Sigue con tu vida. ¿De qué estás hablando? Le preguntó confundido. Ya no soy el avatar. No necesitas hacerme ningún favor. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia Naga de nuevo, pero la detuvo con una mano en su hombro. No me importa si eres el avatar o no. Le quitó la mano y ella se giró para mirarlo. Escucha, cuando Tarlok se los llevó a ti y a Arashi, me volvía loco pensando en no volver a verlos. Me di cuenta, de que te amo, Korra.
Se inclinó y le puso una mano en la mejilla. Esas palabras, las que había deseado oír desde que se dio cuenta de que Mako le gustaba, no le sirvieron de nada. De hecho, solo la hicieron retroceder rápidamente. No, no puedo, dijo, soltándose de su mano y corriendo hacia Naga. Corra. La llamó el maestro Fuego. Pero ella simplemente se subió al perro oso polar y salió corriendo por la puerta. Entonces sintió que otros ojos la observaban y, al mirar, vio a Arashi de pie en lo alto de las escaleras, observándola irse. De repente, su pregunta regresó a ella y sintió como si nunca la hubiera abandonado. Si yo fuera mayor, ¿saldrías conmigo? Era una pregunta con demasiadas implicaciones. Sabía que preguntaba sobre el futuro, pero también sabía que hablaba del presente. Además, estaba el problema de que no veía a Arashi así. Quizás un poco, pero lo veía más como un amigo o el hermano menor que nunca tuvo. Pero aún así, había ese pequeño detalle. Ark. Demasiados pensamientos sobre Mako y Arashi la acosaban. Apartó la vista casi en cuanto volvió la vista y siguió cabalgando sobre Naga hasta que el recinto desapareció por completo. Cabalgaron hacia los acantilados de hielo cercanos. Para entonces, las preguntas y pensamientos sobre Mako, Arashi y esa pregunta finalmente se acallaron en la mente de Korra. El problema que quedaba era que lo que Amon le había hecho aún era innegable. Bajó de Naga y caminó hasta el borde de los acantilados. Miró fijamente el mar, pensando en lo que sucedería ahora. Ya no era el avatar, Amon se había encargado de ello. Ahora solo podía ser una maestra aire que ni siquiera era una nómada aire. Y dudaba mucho que fuera a ser una buena maestra aire. Claro, logró asestarle algunos puñetazos a Amon, pero fueron salvajes y apenas alcanzaron su objetivo. Y antes de esa vez, no había podido controlar ni una sola bocanada de aire. Todo lo que quería ser, desde que lo descubrió, era la mejor avatar que el mundo hubiera visto jamás. Iba a derrotar a cualquiera que se le opusiera y se aseguraría de que se mantuviera la paz. Pero el líder del primer gran problema de su vida como avatar la había eliminado. No era la mejor avatar. En todo caso, era la más patética. Ese pensamiento resonaba en su cabeza una y otra vez. Soy patética. Soy patética. Soy patética. Una lágrima se le escapó, deslizándose por su mejilla hasta caer al mar. Incapaz de aguantar más, se desplomó sobre la nieve y rompió a llorar. Se abrazó las piernas y las apretó contra sí, como solía hacer de niña. La última vez que se había sentido tan mal fue cuando perdió a Kela. Solo que esto era peor, mucho peor. Deseaba que alguien pudiera ayudarla a superar esto, pero no había nadie en este mundo que pudiera. Siguió llorando incluso al oír el sonido de pasos en la nieve, acercándose a ella. Con el rabillo del ojo, vio el naranja y amarillo de la túnica de un nómada aire. Y como solo conocía a una persona más alta que ella y que usara ese tipo de túnica, supuso quién era. Ahora no, Tenzin, dijo mientras se secaba las lágrimas. Solo quiero que me dejen en paz. Pero me llamaste, respondió la voz del nómada aire, dejándola en silencio. Esa voz no pertenecía a Tenzin. Pero ella sabía a quién pertenecía. Lo había oído hablar antes. Se giró para mirar a su predecesor. Aang, dijo su nombre con esperanza. Era exactamente igual que lo había visto en sus visiones. Le sonrió con dulzura y calidez. Por fin has conectado con tu ser espiritual. ¿Cómo? Preguntó, poniéndose de pie frente a ella. No lo sabía, solo tocó fondo. Pero parecía que ya lo sabía. Cuando llegamos a nuestro punto más bajo, nos exponemos al mayor cambio. Al atravesar las nubes grises, la luz del sol los iluminó a ambos. Detrás de Aang, aparecieron sus predecesores. Podía ver a Roku, Kyoshi, Kuruk, Yang Chen y a todos los demás. Agua, tierra, fuego y aire. Tierra, fuego, aire y agua. Fuego, aire, agua y tierra. Aire, agua, tierra y fuego. El ciclo se extendía una y otra vez, tan lejos que no podía ver los rostros, solo los colores que indicaban su procedencia. Pero todos estaban allí, ante sus ojos. Aang extendió la mano y la colocó sobre la frente y el corazón de Korra. Ella no se resistió. La aceptó agradecida, cerrando los ojos. Aunque bajo los párpados vio oscuridad, esta se iluminó silenciosamente, indicándole que Aang y los demás habían comenzado a brillar. La energía la inundó, recorriendo su cuerpo y llenándola hasta el borde. La depresión que había sentido se desvaneció y pudo sentir de nuevo la llamada de los otros elementos. Pero había algo más, algo que le pertenecía por derecho. El abrazo de Aang se desvaneció y ella supo que él y el resto de los avatares se habían ido. Pero había un aliento flotando en el viento. Lo llevó a sus oídos y, dentro del aliento, había palabras que le hablaban.
Estamos aquí. Somos tuyos. Dejando que esas palabras se grabaran en su mente, buscó hacia adentro y activó el poder que siempre supo que tenía pero nunca pudo encontrar, el poder del estado avatar. Mientras sus ojos brillaban con la misma luz blanca que había brillado en cada uno de los ojos de su predecesor, su rostro adquirió una cualidad eterna que también parecía serena. Dobló el aire bajo ella para elevarlo en una pequeña columna y así poder contemplar mejor el mar. Queriendo probar su poder, dobló un anillo de aire, luego de fuego y finalmente de tierra. Quería comprobar si había límites. No los encontraba. Queriendo ir aún más lejos, extendió la mano y dobló el mar que se alzaba. Este se elevó hasta tocar el acantilado con un chapoteo, salpicando el aire con gotas de agua. Quería aprovechar al máximo el poder, pero la voz de Katara llegó a ella, diciendo palabras que había oído de niña. No te esfuerces demasiado con algo que acabas de aprender. Tómate tu tiempo. Entendió vagamente esas palabras, pero aún así las entendió. Dobló la columna para encogerse hasta que pudo tocar el hielo con los pies. Una vez allí, soltó el estado avatar, dejando que el poder y el brillo se desvanecieran. Sintió una mirada fija en ella que no era la de Naga. Al girarse, vio a Mako allí de pie, observándola. La sorpresa desapareció rápidamente y fue reemplazada por una leve sonrisa, que la hizo sonreír de vuelta. Cuando él se acercó, ella corrió hacia él, saltando a sus brazos. Él la atrapó y la giró varias veces antes de ponerla de nuevo en el suelo. Yo también te amo, le dijo, sin miedo a decirlo ahora, mientras le ponía la mano en la mejilla. Se besaron. Más tarde, Korra invitó a todos a reunirse con ella en un santuario cercano. Allí les contó lo sucedido, lo que provocó que Naruto preguntara, ¿qué drama, Aang? Y luego le pidió a Lin que subiera las escaleras del santuario para arrodillarse ante ella. La policía obedeció, confiando en la mujer que tenía delante. El avatar extendió la mano y la colocó sobre la frente y el corazón de Lin, tal como Aang le había hecho. Cerró los ojos un instante para concentrarse e invocar el estado avatar. Sus ojos se abrieron, revelando su brillo. Sintiendo el poder una vez más, dirigió su propia energía hacia Lin y deshizo lo que Amon le había hecho. Concluida su labor, liberó el estado avatar y su dominio sobre Lin. Sintiendo que había recuperado su poder, Lin se levantó y dobló las columnas de piedra que rodeaban el santuario, sorprendiendo a todos, incluso a Bolin. Las dobló de nuevo hacia el suelo y miró a Korra. Gracias, dijo. El avatar solo la saludó e hizo una reverencia. Ella se giró hacia Tenzin, que subía las escaleras. Estoy muy orgulloso de ti, Avatar Korra, dijo con una sonrisa de orgullo. Ella también sonrió, pues era la primera vez que la llamaba por su título. Y sintió que también lo merecía. Miró a todos y vio en sus ojos la misma mirada que Tenzin, incluso la de Naruto. Por primera vez en su vida, se sintió realmente como el avatar.